¿De dónde nace mi medicamento.cl? De la reflexión del gasto de bolsillo. Muchos hablan del gasto de bolsillo que es alto, el gasto de bolsillo en salud, que efectivamente uno ve los números y son altos, pero la consecuencia que hasta el día de hoy se ha llevado es los medicamentos son caros y hay que bajar los precios de los medicamentos. En algunos casos se pueden bajar más, en la gran mayoría hay competencia. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast Remediados, un podcast donde hablaremos principalmente de dos temas que son súper relevantes hoy en día, que son la salud y sobre todo los medicamentos. A lo largo de este podcast nosotros vamos a tratar de informarles a ustedes sobre temas esenciales sobre el cuidado real de nuestra salud y sobre todo en cómo nos llevamos con los medicamentos, ¿cierto? Dicho eso, el primer invitado de hoy día es un invitado de lujo. Me costó traerlo, pero finalmente logró venir acá. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en gestión de operaciones. Incluso, siendo ingeniero civil industrial, cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro del ámbito de la industria farmacéutica, liderando incluso la presidencia de la Cámara Nacional de Laboratorios de Chile e incluso de un laboratorio farmacéutico nacional. Lo podemos nombrar, por supuesto, ¿sí? Que es nada más y nada menos que Farmoquímica del Pacífico. Y por último, y cito en palabras de nuestro invitado, él se considera un apasionado por construir un entorno de confianza en el sector de la salud, buscando siempre un Chile más conectado, próspero y en paz. Con ustedes, Vicente Astorga Pizarro. Vicente, muchas gracias por venir. La verdad es que me tiene muy contento que seas el primer invitado y que, por supuesto, te hayas dado el tiempo de estar acá. Yo sé que tienes una agenda súper acotada, la verdad, pero vamos a lo nuestro. Así que me gustaría partir preguntándote que cómo llegaste a involucrarte en el sector de la salud. Bueno, primero, muchas gracias, Benja. Sin duda que uno de los roles más importantes que tenemos como gremio es acercar nuestro sector, el sector farmacéutico, la industria, a las personas. Y puentes para construir eso, sin duda como el tuyo, sin duda son fundamentales. El poder transmitirle a las personas lo que quizás históricamente no se ha hecho, que era la industria estaba como algo por atrás, medio escondido, medio era entre los médicos, y llegaba hasta ahí. Eso, el mundo ya cambió y el mundo necesita y pide tener más acceso, tener más transparencia. Entonces, en ese espacio celebro esta instancia y cuando me invitaste dije, por supuesto, acá tengo que estar. Muchas gracias por estar en este primer capítulo en particular, así que por invitarme y por este espacio de confianza que espero sea una conversación interesante, entretenida y que las personas también puedan interactuar posteriormente y conversar respecto a esto. En particular mi historia, yo soy ingeniero, no soy químico farmacéutico, soy ingeniero civil y me involucré en este sector desde pequeño, desde los, 12, 11 años. Mi padre tenía un laboratorio farmacéutico y desde pequeño me llevaba al laboratorio en esos tiempos a ayudar en lo que fuese, en mover cajitas, en mover estuches, en seleccionar folletos de un lado para otro. Estamos hablando hace 30, 35 años atrás. Yeah, harto. Entonces, sin duda que era... ahí partió mi pasión por el sector salud, pero como ingeniero después me fui dando cuenta que salud, y en el caso de la industria farmacéutica, o al revés quizás, déjame plantearte que como ingeniero uno busca y mira las cosas de forma sistémica y se da cuenta que sistémicamente para solucionar un problema de salud no se requiere solo un medicamento, se requiere que entre todos trabajemos de forma conjunta para tener el efecto deseado, que es que el paciente se mejore o se controle un problema de salud. Y para eso necesitamos tener sentados en la misma mesa y trabajar en conjunto profesionales de la salud, la industria, el gobierno, el regulador, todos quienes sean necesarios. Yo siempre estoy preocupado de quién más falta en esta mesa de conversación y no quién sobra. Entonces, esa es mi pasión y de a poco me he ido involucrando primero en farmoquímica, luego en la Cámara Nacional de Laboratorio y sin duda en todos los espacios donde haya posibilidad de generar ese trabajo conjunto en pos del paciente, en pos de mejorar la salud, ahí estaremos. Exacto, en realidad es una mirada que de repente no muchos tienen, y en ese sentido me gustaría saber un poco cómo ha sido tu trayectoria en lo que es esta industria, porque en general se tiende a ver, ¿cierto?, que esta industria es como un poco una mafia, ¿cierto?, que es como un poco, entre comillas, sucia. Entonces, en realidad,
Me gustaría saber cómo ha sido en rigor tu experiencia en lo que es toda esta industria, que es enorme, ¿cierto? Así que eso. Súper. A ver, es una industria, yo la encuentro que es apasionante, está llena no puede haber nada más loable ni que te llene más el corazón que ver una persona que se sane o que se controle un problema de salud. Ese es el fin último de cualquier empresa que está metida, que está dentro del sector salud, o cualquier actor que está dentro de salud, que es lo que lo debiera motivar, es ver el impacto final en las personas. Ahora, en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los países hay buenas prácticas y malas prácticas. Uno no puede generalizar, uno no puede decir la industria es de una manera, como tampoco puede decir los políticos son de una manera, y tampoco uno puede decir un país es de una manera. Hay buenos y malos. Lo importante es, y aquí yo creo que es el punto central, entender las diferencias, en que las personas sean capaces de reconocer quién actúa bien y quién actúa mal. Y eso es transparencia, porque no es el medicamento en sí. Un medicamento es una solución, es un producto que finalmente las personas usan, pero detrás de ese producto hay personas, hay una empresa, hay varios que generan que ese producto esté en la mesa. Bueno, ¿quiénes son? Cuando una empresa o cualquiera comete un error, ese costo moral se diluye en todos si es que la sociedad no es capaz de detectar y reconocer quién fue el que cometió el error. Y al revés, si las personas son capaces de reconocer quién es el que comete el error, el costo es muy alto de hacerlo mal. Entonces, en este sector, como ha estado muy alejado de las personas, yo creo que es fundamental acercarlo y ser visible, con lo bueno y con lo malo. Pero cuando algo es malo, la gente reconozca de dónde viene eso que es malo y que lo penalice desde el punto de vista de la selección, no por el producto, sino que por quién está detrás de ese producto. Claro. No son los productos los que generan confianza, sino que son las instituciones que están en torno a ellos. Entonces, yo diría que eso es un espacio de hacia adelante en la cual como cámara estamos muy, muy preocupados, y de ahí nacen algunas iniciativas que te iré contando más adelante, sí, en la conversación. Lo vamos a ver ahí un poquito más adelante del capítulo. No, en verdad tú tienes bastante razón en ese sentido, y me surge un poco la duda de cómo, entonces, ¿cuál crees tú que podría ser, por ejemplo, los desafíos que podrían enfrentar, en cuanto al acceso a la información por parte de los pacientes, ¿cierto?, de las personas, y con ello también el acceso a los medicamentos también, que eso, ¿cierto?, ha venido siendo tema de controversia hace un montón de años atrás. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a eso? Qué bueno, mira, para las personas que nos están escuchando y viendo, se puede pensar que un laboratorio está involucrado solamente al momento que la persona usa el medicamento, y punto. Pero el viaje del paciente para un laboratorio nace desde el momento en que, mucho antes de preguntarse cómo podemos hacer que las personas detecten una enfermedad que están viviendo a tiempo para poder atajar las consecuencias que tiene de que esa enfermedad sea grave. Entonces, en este viaje del paciente, todo esto comienza desde la prevención. ¿Cómo prevenimos que la persona tenga una enfermedad? Después, en ese espacio de prevención, la tecnología tiene un rol fundamental. Después podemos entrar y ahondar un poco respecto de la tecnología, porque hay, de nuevo, tecnología buena y tecnología que no es tan buena. Entonces, poder reconocer cuál es cuál. Porque en salud, a diferencia de quizás de otros sectores de la economía, el error puede terminar en una muerte. Entonces, en salud no nos podemos equivocar. No podemos cometer errores y decir, bueno, pivoteemos. Como lo hace un emprendedor normalmente, dice, bueno, si no funciona, pivoteo. Sí, pero en salud el pivotear significa que a lo mejor alguien puede morir o alguien puede empeorar su situación de salud, y eso es un costo muy alto. Por lo tanto, este espacio, esta caja de arena sobre la cual se tiene que trabajar en salud, tiene que ser muy cuidadosa, porque finalmente son personas las que están detrás utilizando esto, ¿no? y utilizándolas para su salud. Entonces, está la prevención, después está la detección oportuna de la enfermedad. Entonces, cuando vemos que en Chile tenemos listas de espera de 2 millones de personas, uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo podemos ayudar sistémicamente
a que disminuyan esas listas de espera? ¿Cómo podemos hacer que las personas usando la tecnología puedan detectar a tiempo, por ejemplo, un glaucoma? O pueda detectar a tiempo que tiene diabetes, pero no necesariamente teniendo que ir al doctor, o esperando 5 o 3 meses que lo atiendan, Claro. sino que poder empezar a visualizar esto de antes. Después, el acceso al medicamento. ¿Cómo hacemos que la persona acceda a su tratamiento? Una opción, y es la más tradicional, que la persona cruce la calle y vaya a la farmacia. Pero hay un montón de otras formas que incluso debieran ser más eficientes, que las personas conecten con sus tratamientos. Más eficientes, digo, desde el bolsillo y desde la oportunidad. Y por último, la continuidad y la adherencia al tratamiento y después del tratamiento. Las personas, alrededor del 70% de las personas abandonan sus tratamientos. ¿Por qué? Porque una razón puede ser porque no tienen los recursos para pagar el tratamiento, lo cual es algo que hay que atender. Segundo, porque tiene efectos secundarios y son incómodos, entonces abandonan el tratamiento. O tercero, como ya no veo síntomas, creo que ya no es necesario. Claro. Entonces, se sienten bien y ya... Entonces, en ese espacio, que es parecido al de la prevención, desde el punto de vista de que a lo mejor no hay síntomas, pero hay que detectarla a tiempo, en este caso, al no haber síntomas, pueden abandonar el tratamiento. Y esa recidida puede ser incluso más grave que la enfermedad inicial. Entonces, en todo el viaje del paciente, la tecnología está involucrada, hay soluciones tecnológicas que acompañan todo el viaje del paciente, y como industria tenemos que estar en cada una de esas etapas para poder aportar. A lo mejor no es entrega un medicamento, pero sí aportar en ese espacio de, por ejemplo, de prevención, cómo prevenir a tiempo y cómo nosotros desde la industria podemos aportar desde la experiencia al momento del uso del medicamento. No de la dispensación, sino que desde el uso, que se entienda cómo se usa el medicamento, que las personas cuando usan un medicamento, por ejemplo, y tienen un efecto secundario, cómo nos hacemos cargo y esos efectos secundarios disminuyan. Y ese es el rol de industria, cómo disminuimos los efectos secundarios, que son propios de los medicamentos. Todos los medicamentos pueden tener un efecto secundario. Disminuirlo es un desarrollo tecnológico para lograrlo. Exactamente. Ahí justamente tú tocaste un punto que me llama harto la atención, y el tema un poco de la transparencia que tiene la industria farmacéutica para con las personas. Pero yo igual a veces, tendría que haberlo mencionado al principio en realidad, pero yo soy químico farmacéutico, tengo un diplomado en lo que es atención primaria de salud, no he trabajado en lo que es sistema público, a diferencia de hace un par de años en la temporada COVID, ahí en el sector de urgencia, pero ahí no se ve mucho lo que son las enfermedades que afectan, digamos, en mayoría a las personas, que son enfermedades cardiometabólicas, hipertensión, diabetes. Entonces a mí me nace un poco, o sea, tú tienes toda la razón en el sentido de que exactamente, efectivamente, la industria tiene que hacerse cargo de alguna manera en cómo las personas pueden, o sea, más que nada como la imagen que tienen de los medicamentos o que pueden llegar a tener. Pero también un poco, yo creo que hacemos un poco la autocrítica. Yo no lo asocio mucho a que somos chilenos ni nada y que esperamos hasta lo último, sino que es un problema como del ser humano, que nosotros de repente somos un poco porfiados, y que no, si nos sentimos mal, no importa, ya se me va a pasar, y esperamos, claro, hasta la última, ir al médico efectivamente y que nos detecte o diagnostique lo que en el fondo pueda tener alguien. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú que se podría transformar positivamente, por supuesto, esa transparencia versus como esta actitud o personalidad que tiene el ser humano de esperar hasta la última, básicamente, y ahí a accionar, básicamente? Bueno, súper. Ese es un gran desafío. Como tú dices, no es de los chilenos. Es propio de las personas, claro. Y tiene que ver con este cambio de paradigma, este cambio de manera de pensar que las personas tienen, no solo las personas, los pacientes, sino que los médicos, los profesionales de salud, en general, todos quienes estamos en torno a la salud, de una forma de pensar biomédica. Es pensar en la enfermedad y en el tratamiento, cuando en realidad el abordaje tiene que ser biopsicosocial. Tiene que haber una enfermedad, pero tiene que entenderse a la persona detrás, y no solo la persona, sino que su entorno. Porque claro, finalmente una persona que, por ejemplo, trata de evitar tener un diagnóstico de cáncer, es porque le da miedo el diagnóstico en sí mismo. Y ese es un tema que tenemos que abordarlo como ecosistema de salud completo. No es el rol de un actor en particular, es de una cadena dentro de este ecosistema, sino que entre todos tenemos que ver cómo abordar esto, cómo hacer
cómo poder demostrarle y mostrarle a las personas que el ser diagnosticado con una enfermedad no se acaba el mundo, sino que hay formas de acogerlo y que va a ser bien acogida. Entonces, si venimos de una historia en donde todo lo que está en torno a la salud desconfiamos, con mayor razón, nadie quiere acercarse o a pensar que tiene un problema de salud. Claro. Pero si las personas, y ese es quizás el gran desafío que tenemos como Cámara Nacional de Laboratorio, que las personas empiecen a entender las diferencias que hay entre los laboratorios y que en el caso de nosotros como industria que estamos instaladas en Chile y queremos seguir desarrollándonos en Chile, somos una industria transparente y cercana a las personas. Queremos construir con ellas confianza, que en el futuro, y quizás es un sueño quizás medio quijotesco, pero que en algún momento las personas sientan la confianza de decir: yo estoy contento, yo estoy tranquilo porque estoy usando un medicamento de una empresa y una industria nacional. Claro. Y eso, ojalá también con los médicos, cuando entran a una farmacia, digan: qué bueno, estoy entrando a una farmacia porque adentro hay un químico farmacéutico que confío en él. O si voy a ver al médico, que confío en el médico. Y no todo este espacio en donde si voy al médico pareciera que lo único que quieren es cobrarme plata, y si voy a la farmacia me quieren ocultar información. Ya estar con un problema de salud ya es suficientemente costoso desde el punto de vista psicológico. Si a eso le agregas que todas las soluciones para poder mejorar ese problema están asociadas a cosas que desafían la confianza, es un peso mayor aún psicológico. Entonces, si mezclamos todo esto en una juguera, uno puede empezar a entender por qué las personas se alejan de la salud en vez de acercarse. Yo no quiero estar cerca de alguien en quien no confío. Entonces, nuestro desafío como industria y todo en el ecosistema, tenemos que trabajar en que las personas confíen en quienes estamos tratando de ayudar en eso. Y para lograr eso, como te dije en un comienzo, no podemos ser inocentes. Efectivamente hay quienes lo hacen mal y quienes lo hacen bien. Lo más importante es que las personas se destinen un poco de tiempo a hacer doble clic y decir: ¿quién es el que está detrás de esto? Este producto que estoy usando, ¿quién es esa empresa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué los motiva? ¿Qué errores han cometido y cómo lo han corregido? Cometer un error no significa sepultarlo y se acabó. ¿Cómo lo corrigen? Todos podemos cometer un error. Lo importante es qué es lo que hiciste a partir de eso y cómo evitas que vuelva a ocurrir ese tipo de errores. Entonces, o si no, no nos damos nunca la segunda oportunidad de seguir avanzando. Claro. Bien, ¿ven? No, súper. En verdad, como tú dices, en el fondo es todo un ecosistema finalmente en el que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que finalmente, yo sé que muchas veces van a haber excepciones y todo puede pasar finalmente, pero los cambios que son significativos no ocurren de la noche a la mañana, y por eso, de hecho, por eso nace este podcast, con la idea de que finalmente las personas no vean a la salud como algo lejano o como algo complejo de entender, sino todo lo contrario, sino que es algo que está ahí a la mano de todos, pero que justamente es trabajo de ustedes hacer que nosotros o que los pacientes puedan entender justamente lo que se les está recetando o que ellos mismos están comprando, y también de parte de las personas el querer entender y querer involucrarse con su salud. Si finalmente eso, yo siempre lo digo en los videos que subimos a las redes sociales, nuestro cuerpo es lo único que lo que nos va a acompañar hasta que nos morimos. Entonces es un poco eso, o sea, nosotros, bueno, yo soy joven aún, ya estoy haciendo, digamos, un poco el cambio de chip de que cuando tenga 40, 50, 60, hasta 70 años no quiero depender de los medicamentos. Y eso que soy farmacéutico, pero eso no significa que los medicamentos tengan que ser parte activa de mi vida como tal. Y dicho eso, estamos hoy en día en una época digital, ¿cierto? En donde las herramientas, como tú decías al principio, bueno, hay usos buenos y hay usos malos también, pero enfocarnos en los usos buenos es la clave en esta era digital para, digamos, nosotros poder aportar a la ciudadanía todo lo relacionado que queremos transmitirle. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué oportunidades, por ejemplo, ves tú en la integración de herramientas digitales en todo lo que es el área de la salud? No nos vayamos tan profundo, pero sí de repente algo que se te pueda venir a la cabeza en estos momentos. Como te decía yo en el viaje del paciente, en cada una de las etapas del viaje, desde la prevención hasta la adherencia al tratamiento o posterior a usar los medicamentos, hay una oportunidad de, o a lo mejor revisarlo eso.
Ya, disculpen, tuvimos unos problemas técnicos, pero volvamos a lo que estábamos recién, que era básicamente que qué herramientas digitales ves tú la oportunidad de integrarlas en nuestra vida y que finalmente puedan ir ayudándonos en lo que queremos nosotros, digamos, entregar a la población. Ok, lo primero es que la tecnología se sustenta en información, y esa información, en particular enfocado en los pacientes, es información personal, que es información de las personas. Entonces, la primera capa que uno tiene que prever previo a usar la tecnología es cómo me aseguro que esa información esté bien utilizada, esté bien resguardada, no vaya a ser filtrada, que no vaya a tener un mal uso, la forma lo más ética posible de utilizar la información. Luego de eso, si eso ya está, esa capa ya está cubierta y estoy con seguridad, puedo utilizar esta información sin que la persona corra riesgo, empezamos a la capa de tecnología. Y en tecnología, en cada una de estas etapas, efectivamente existen herramientas que aportan mucho a la vida, a la vida de las personas o a la salud del paciente, a la salud de las personas también, en general. En el diagnóstico hay tecnologías para poder diagnosticar oportunamente enfermedades. Después te puedo mandar un par de ejemplos para que las personas que están viendo esta entrevista puedan indagar un poco más. Sí, y sí. Hay cosas que se están haciendo en Chile y en el mundo que son maravillosas. Hay inteligencia artificial también a la cual uno puede consultar, pero la pregunta es ¿cuál es la respuesta de vuelta? Un caso súper puntual. Yo puedo subir un escáner de mis pulmones para ver si en ese escáner, en esa fotografía de mis pulmones, la inteligencia artificial me puede decir si tengo o no tengo un tumor o un cáncer. Sí, pero lo que hay que preguntarse detrás es con qué información esa inteligencia artificial está trabajando para entregarme un reporte. ¿Lo está haciendo con personas similares a mí o lo está haciendo con información, por ejemplo, de personas asiáticas? Porque desde el punto de vista de la genética, los resultados son distintos, las imágenes son distintas. Entonces, no basta con usar la inteligencia artificial, sino que con qué información se ha nutrido esa inteligencia artificial antes de entender cuál es la respuesta. Porque si estoy sustentando mi salud en la tecnología sin el apoyo de un profesional de la salud, de un médico en particular en este caso, es sumamente riesgoso. Porque si me equivoco, no es simplemente que me equivoqué de cuadra en donde tenía que doblar. Claro. Acá la equivocación me cuesta la vida. Por lo tanto, yo diría que quizás algún día se resuelva, pero hoy en día, mi consejo, como ingeniero además, te diría, la tecnología es una tremenda herramienta, pero el médico es fundamental que participe y que tenga visibilidad de lo que me está pasando en salud. Por lo tanto, la tecnología me puede ayudar para hacer alguna alerta, pero incluso cuando esa alerta te diga tienes una enfermedad, hay que validarlo con un médico primero, antes de tomar acción en torno a eso que te dijo la tecnología, porque no es absoluta, no tiene la solución hoy día la tecnología, porque está basada en información que todavía es incompleta. Quizás en 10 años más, en 15 años más, sí sea mucho más. ¿Quién sabe cómo hacer? Pero hoy en día no es así. O sea, como ingeniero y como tengo mi laboratorio y además participo en la cámara, tengo la responsabilidad de decirles que nadie debe tomar un medicamento porque se lo prescribió un ChatGPT o se lo prescribió Google. No lo hagan. Tiene que haber un profesional de salud. Y no existe un medicamento que no tenga efectos secundarios. Incluso los medicamentos de venta libre tampoco son llegar y tomar. Las personas tienen que ser conscientes de eso. A mí hay un químico farmacéutico que murió hace poco, don Igor Lemos, que a todo esto me ha sentido cariño y saludo a la familia. Me dijo una vez, el agua te puede matar. Todo depende de la concentración, me dijo. Porque si una persona se cae en una piscina y no sale de abajo, muere ahogada. Y es porque se murió por una concentración muy alta de agua en el cuerpo. Entonces, no hay nada que la persona ingiera que no pueda tener un efecto secundario. Por lo tanto, no existe un medicamento que sea inocuo, que no pase nada. Por lo tanto, y peor aún, y tú lo sabes muy bien, la interacción entre los medicamentos. Si yo estoy tomando un medicamento que supuestamente no hace nada, pero además tomo otro medicamento, la combinación de los dos puede ser perjudicial para la salud. Entonces, es fundamental hacerse asesorar.
los químicos farmacéuticos que están en la farmacia son una herramienta fundamental para las personas. Tienen que exigirle que salgan de esas oficinas que están atrás, vayan al mostrador. De la cueva, dicen algunos. O de la cueva, claro. Pero es fundamental que estén, es un rol fundamental. Porque el médico prescribe y está muy bien como lo hace, pero en el día a día las personas empiezan a interactuar entre el medicamento, el día a día, la vida, y la tecnología eso no lo resuelve. Apoya, yo creo que apoya muchísimo, pero no lo resuelve en completo. Entonces, la tecnología yo creo que está en todo el ciclo de vida, en el diagnóstico, en el tratamiento, postventa. Hay laboratorios también que tienen, por ejemplo, canales de escucha, canales de conversación, canales de soporte, en donde un paciente que tenga una duda le puede preguntar al laboratorio y el laboratorio puede responder dentro de lo que la normativa y la ley le permite responder, que normalmente es el folleto paciente. Que esto también quizás es un problema que tiene que ver con lo técnico. Los folletos están construidos de adentro hacia afuera, desde lo técnico hacia el paciente. Claro. Nadie todavía ha construido un folleto paciente con una mirada desde el paciente hacia adentro. Entonces el paciente lo lee y no entiende nada. Y es razonable que no se entienda. O se asusta incluso. O se asusta porque habla de palabras que son... ¿De dónde es esto? Entonces no sirve. ¿De qué? Es simplemente para decir está escrito. Pero si lo que estamos... Cumplir con la normativa. Cumplir con la normativa. Cuando en realidad lo que tenemos que buscar, el regulador, la industria y todos nosotros que estamos en el ecosistema de salud, es que sirva. Que ese folleto del paciente, la persona lo lea y diga, ahora entiendo. Claro. ¿Ah? Que la letra sea grande, que esté subrayado lo que tiene que estar subrayado, con las palabras que las personas entienden, no con las palabras que el técnico se siente cómodo de hablar porque siempre ha usado. Eso es mirar la industria, no la industria farmacéutica, la industria de la salud completa, el ecosistema completo de salud, mirándolo desde el paciente hacia acá, no desde nosotros al paciente. El paciente es parte del ecosistema. No es alguien que está afuera y que lo obligamos a hacer algo. Si el paciente no quiere hacerlo, por lo pronto no se diagnostica. Y si como ecosistema lo que nosotros buscamos es que las personas mejoren su salud, el primer paso lo da el paciente o la persona, que es decir, quiero diagnosticarme. Entonces, si no lo hacemos parte, abandona los tratamientos, no se diagnostica, se baja del tratamiento por razones que no son médicas, por razones que son biopsicosociales. Al final, tiene un efecto secundario que me incomoda en mi núcleo familiar y abandono el tratamiento. Bueno, entonces a lo mejor hay que incorporar a la familia al tratamiento. ¿Cómo la incorporamos a la familia? No, por ejemplo, en mi laboratorio tenemos un producto que para el alcoholismo. El solo hecho de ir a una farmacia y decir, ¿me da este producto? Hay que hacer el ejercicio porque uno se da cuenta lo difícil que es hacer ese acto. Que la persona que tengo al frente en la farmacia me mire y me diga, usted quiere este que es para el alcoholismo. Y lo dice en voz alta. ¿No? Y lo dice en voz alta. Eso, si no se siente acogida esa persona, es difícil, la experiencia es mala. Entonces la persona dice, no, es que no se quieren tratar. No es que no se quieran tratar. Nadie quiere estar enfermo. El gran desafío es cómo acoger todo esto para que las personas tengan un buen viaje como paciente, como persona dentro de este viaje del paciente, que lo podamos acoger los profesionales de la salud, la industria, las políticas públicas, etc. Qué tremendo en realidad, sí. De hecho, justamente tú también tocaste un tema en que me lo enseñaron bastante en el diplomado, que justamente de atención primaria, es decir, todo lo que se ve en los CEFAM, ¿cierto? En los COSAM, en las postas incluso, es tratar al paciente desde un enfoque integral. Es decir, no solo desde el tratamiento, es decir, los medicamentos, que obviamente es algo muy importante porque hay que ver si este medicamento, el losartán, por ejemplo, interactúa con la metformina y cosas así, sino más bien ver si la persona, por ejemplo, sobre todo personas mayores, tiene problemas para tomarse el medicamento, se olvida, hay alguien que le ayuda, vive sola o no vive sola. Entonces eso es súper importante. Yo creo que muchas veces eso lo dejamos atrás y como, por decirlo así, no lo pescamos y solamente nos enfocamos, no, es que estos medicamentos ya, ok, a las 8 de la mañana, después en la tarde, después en la noche y listo. Y nos olvidamos a la persona, el que venga. Claro. Ahora, bueno, es un cambio que
que sistemáticamente cierto progreso podría cambiar. Pero lo que tú preguntas, la tecnología es una forma de apoyo. Claro, porque al final el tiempo es el que tenemos que optimizar. Entonces, si todo esto que estamos conversando recae en una persona, la persona tiene 24 horas al día pensándolo día completo. Desde el punto de vista laboral, si descuentan la hora de dormir, etcétera, etcétera, son pocas horas las que tiene una persona. No damos abasto. Exacto. Ahí está la tecnología. ¿Cómo me apoyo en la tecnología para que las personas tengan efectivamente toda esa acogida y que no dependa solo de ti, Benja, y de muchos químicos farmacéuticos que no dan abasto? El país no tiene abasto y los médicos tampoco. Por eso las listas de espera no da abasto. Entonces, si no da abasto, ¿cómo solucionamos eso? Ahí la tecnología tiene un rol súper importante de cómo apoya la tecnología que esa lista de espera disminuya, con un prediagnóstico, con algo más certero inicial, que las personas vayan con algo más digerido. Entonces van al médico y ya con el médico y con ese prediagnóstico poder facilitar el proceso de diagnóstico, claro, no partir de cero. Y después también, posterior al que la persona continúe el tratamiento, no lo abandone, que esa es fundamental. Es fundamental. Y de nuevo, ahí es donde la industria que está en Chile tiene un rol fundamental que hacer, que es acompañar al paciente, acompañar a las personas, acompañar al químico farmacéutico, acompañar al médico. Somos todos parte de la solución. Exactamente. Y dicho eso, yo sé que ustedes, digamos como Cámara Nacional de Laboratorios, y lo sé porque también hice un video de eso, ¿cierto? Han estado impulsando una herramienta que incluso cuando me la comentaste, porque fuiste tú quien me la comentó en persona, ni siquiera yo la conocía y yo lo encontré una herramienta súper, súper buena y que de hecho tuvo muy buena llegada a las personas. Y es una plataforma que es cierto que se llama Mi Medicamento, ¿ya? Me gustaría saber, y obviamente las personas que nos están viendo, les gustaría que si tú podrías explicarnos en qué consiste esta herramienta, por una parte, ¿cierto? Y en qué forma nos ayudaría esta herramienta a mejorar el acceso a la información por parte de las personas. Buenísimo. Queremos, como Cámara Nacional de Laboratorios, queremos ser un aporte para las personas. Y de lo que te comenté en un comienzo, aparte de ser un aporte, que las personas sean capaces de reconocer quiénes son los que estamos en el mercado, en el día a día de las personas, cerca del paciente, con buena información, transparente. Y una de las herramientas que en esta reflexión de acercarnos a las personas y escuchar, porque eso es lo que nos falta mucho, escuchar. Más que decir, escuchar, fue la instalación de este sitio que se llama mimedicamento.cl. ¿De dónde nace mimedicamento.cl? De la reflexión de el gasto de bolsillo. Muchos hablan del gasto de bolsillo que es alto, el gasto de bolsillo en salud, que efectivamente uno ve los números y son altos. Pero la consecuencia que hasta el día de hoy se ha llevado es los medicamentos son caros. Sí. Y hay que bajar los precios de los medicamentos. En algunos casos se pueden bajar más. En la gran mayoría hay competencia. Y las personas, y ahí también juega un tema de transparencia, las personas pueden escoger si es que al momento de la dispensación le dan las distintas ofertas que tienen disponibles. La persona puede escoger, informado con el médico, informado con el químico farmacéutico, escoger lo que dentro de productos que pueden ser, por ejemplo, bioequivalentes. Entonces, perdón que te interrumpa. ¿Qué es un producto bioequivalente? Perfecto. Para los que no saben acá, de forma súper simple. El producto original tiene de innovación, es un producto que tiene un testeo en personas, ¿cierto? Y ese testeo en personas es que para que cumpla que tiene ciertos efectos secundarios y tiene cierta eficacia y cierto impacto en la salud. Eso en términos generales. Cuando nace una copia de ese medicamento innovador, no se le pide que se hagan todos esos estudios, sino que lo que se pide es que la concentración del medicamento, del principio activo, por ejemplo, tú dijiste el losartán, ¿cierto? La liberación de ese principio activo dentro de tu organismo sea de la misma forma que el producto innovador. Entonces, si es que el innovador, la cantidad de principio activo que tu cuerpo absorbe en el tiempo es igual al que yo tengo, que es una copia, entonces ese medicamento es bioequivalente con el innovador. ¿Ya? Yo puedo decir, ambos medicamentos, si me los tomo al mismo tiempo, me debieran hacer efecto a la misma velocidad en el cuerpo. Tal cual. ¿Ya? Ese es
la respuesta de un ingeniero. Probablemente un químico farmacéutico te dará una respuesta mucho más profunda, pero creo que es lo más simple que te puedo decir. Es que esa es la Ahora, idea, sí. detrás de ese concepto, para poder asegurar que ese producto es bioequivalente, lo primero que yo tengo que asegurarme es que se fabrique bajo estándares de buenas prácticas de manufactura. Si yo te hago un queque ahora y te gusta, ¿cómo te aseguro que los próximos 100 queques los voy a hacer de la misma forma? Con el mismo calor en el horno, con la misma cantidad de los ingredientes, lo voy a revolver de la misma forma, va a ser en el mismo horno. Porque todos estos factores me afectan en el resultado del queque. Entonces, las normas de buenas prácticas de manufactura son los que me aseguran que el queque que voy a hacer, el losartán que te vas a tomar, es bioequivalente en el tiempo. El estudio inicial cumple. Esto que te digo de que se libera en el cuerpo, en el tiempo, cumple. Pero después empiezan a fabricarse más lotes en el tiempo. ¿Cómo me aseguro que esos lotes en el futuro siguen cumpliendo con esa norma? Entonces, para eso el Instituto de Salud Pública, a nosotros en Chile, nos fiscaliza muchísimo para asegurarnos. El ISP y para toda la gente que nos está escuchando, cualquier medicamento que provenga de un laboratorio nacional puede estar tranquilo que esas normas de buenas prácticas de manufactura están fiscalizadas y auditadas por el Instituto de Salud Pública. Lo que hay que tener cuidado son los medicamentos que vienen de fuera de Chile, porque el Instituto de Salud Pública no tiene las capacidades hoy de salir a fiscalizar esas plantas fuera de Chile. Por lo tanto, hace un acto de buena fe de que esas normas de buenas prácticas de manufactura se mantienen en el tiempo. Exacto. Entonces, ahí es un trabajo que hay que hacer. ¿Cómo logramos asegurarnos de eso? Porque, de nuevo, probablemente hay laboratorios súper responsables de que esas normas de buenas prácticas de manufactura las cumplen al pie de la letra en el tiempo y son muy precavidos en hacerlo. Pero también hay algunos que no. Entonces, si no somos capaces de discriminar y decir, estos cumplen y estos no cumplen, a la hora de que te tomes el próximo medicamento, ¿en cuál de los dos estás? ¿En el que cumple o en el que no cumple? Ese es el rol de fiscalizador de lo que hace el Instituto de Salud Pública, de ver y asegurarse de que si ese medicamento viene de un laboratorio nacional, cumple. ¿Y cumple por qué? Porque no solo el laboratorio nacional tiene una imagen y un prestigio que cuidar. Somos de acá. A nosotros si finalmente ese medicamento que yo estoy fabricando puede estar usando mi tía, mi prima. Somos de acá. Claro. Entonces sí hay un involucramiento mucho más cercano con las personas. Queremos cumplir. Y además nos audita el ISP. Y muchas veces nos da dolores de cabeza porque nos exige más cosas y la discutimos porque a veces decimos, pucha, tenemos que hacerlo de a poco porque no podemos traspasarlo a precio. Porque tenemos una competencia que viene de fuera, que no se les fiscaliza todo esto, entonces los precios son muy bajos. Claro. Entonces hay que ver cómo absorber eso en el tiempo para no matar una industria que quizás viene muy de cerca de la referencia, pero es una industria que es necesaria para el país. Un país que no tiene industria farmacéutica, industria en salud, es un país muy lábil, que depende de otros países para tener lo más básico, que es salud. Eso es lo que defendemos nosotros como industria. Queremos seguir en el tiempo porque entendemos que tenemos un rol con la sociedad que cumplir. Entonces, mi medicamento, que me da vuelta larga que me estoy dando, Sí. entonces, por favor, atájame. De hecho, antes de retomar lo que era mi medicamento, justamente con lo que decía Vicente, si ustedes ven las cajas de sus medicamentos, de sus remedios, en una de las caras laterales, ¿cierto? Hay un digamos, en un sector donde dice registro ISP. Correcto. Y dice registro ISP F- y un par de números. Sí. Entonces, así nosotros corroboramos de que finalmente pasó por todas, digamos, las políticas fiscalizadoras del ISP, que para entendimiento de todo el ISP es como la FDA de Estados Unidos, ¿cierto? O como la EMA de Europa. Entonces, si no pasa por el ISP, no podemos cerciorarnos que finalmente sea o tenga las cantidades que nos indica de cada remedio, de cada, digamos, ingrediente que utilizan para hacer el medicamento. Y no quiero llegar solo ahí, sino que agregar, y por eso es tan importante que las personas entiendan de dónde viene ese medicamento. Porque el Instituto de Salud Pública, como te decía, no tiene las capacidades de fiscalizar las plantas afuera de Chile. Hay más de 1.900 plantas registradas que vienen medicamentos de fuera de Chile. 1900. 1.900. No fiscalizan ni siquiera 10 al año. En Chile nos fiscalizan en total más de 500 veces. Entonces podemos decir que el ISP sí nos fiscaliza y puede la gente estar tranquila con lo que tú dices. Claro. Pero si el medicamento viene de afuera,
¿quién nos asegura que eso se está cumpliendo? En el tiempo. Exacto. No me cabe ninguna duda que el da igual, cuando parte, eso se cumple. Pero en el tiempo, ¿eso se está cumpliendo? Esa es la gran diferencia. Y por eso es importante que la gente entienda, las personas entiendan de dónde viene este medicamento. ¿Es de nuestra industria? ¿Viene de fuera? ¿De dónde viene? Informarse. En el mundo de la información, lo que tenemos que pedirle a las personas es que se informen más. En esta industria, nuestro rol es entregar información a las personas. Pero no podemos exigirles que se informen. Exacto, tienen que tomar cada persona el rol. Y también ahí todos somos necesarios. El químico farmacéutico, el médico, todos deberíamos aportar ahí. Entonces, en la farmacia hay un gasto alto de bolsillo. Las personas, no en la farmacia, las personas tienen un gasto alto de bolsillo en medicamentos. Entonces, lo que fuimos con el sitio mimedicamento.cl es preguntarle qué medicamento está usando hoy. Y después de preguntarle qué medicamento está usando hoy, lo que hicimos en colaboración con PharmaRP, que es un software para las farmacias que además levantan toda la información de las políticas públicas que hay en Chile y los medicamentos que están incorporados en las políticas públicas. Bueno. Ya, eso es lo que sustenta el sitio mimedicamento.cl. Y dentro de este sitio lo que te devuelve a ti es ese medicamento que estás usando, ¿está o no está cubierto por una política pública? ¿Por qué? Porque en la farmacia, como tú bien dices, ¿cuáles son las principales patologías? Diabetes, colesterol, sistema cardiovascular, son todas patologías cubiertas por las políticas públicas, todas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si están cubiertas las políticas públicas las personas están comprando el medicamento? Y ahí nace la reflexión de mi sitio, de mimedicamento.cl, de decir, ¿qué es lo que está fallando? O sea, no se trata de que la persona gaste, en vez de en total al año, una persona que gaste en promedio 100.000 pesos, estos números promedio, ¿sí? Ni que gaste 80 ni que gaste 70. La pregunta es, ¿por qué está gastando? A lo mejor no tendría que gastar nada. Si tiene enfermedades que están todas cubiertas por una política pública que se llama GES, Garantías Explícitas en Salud, donde están cubiertas 84 o 85 patologías en total. Y esas son las grandes patologías que mueven a las personas, que son las patologías crónicas. Todas están cubiertas. Entonces, cuando empiezas a indagar ahí, te das cuenta que la persona te dice, primero, y es sorprendente, y ahí de nuevo tenemos una responsabilidad todos, no sabía. No sabía que el medicamento que estoy usando está cubierto. Entonces, cuando yo como industria digo, o nosotros decimos en la Cámara Nacional de Laboratorios, decimos, esta persona está gastando su bolsillo porque no sabía. Entonces, ¿cuánto es lo correcto para gastar ahí? En realidad lo que debería haber hecho es no gastar nada, sino que informarle a tiempo, todos, cuando se diagnostica, cuando va a usar el medicamento, usted tiene que acceder a este medicamento de forma gratuita porque existe. Entonces, primera capa, no sabía. Segunda capa, sí, pero es que para poder acceder a mi tratamiento tengo que ir al médico que me dice que vaya, en este caso, FONASA, si es que es sistema público. Y ahí tengo que esperar meses para que me atienda. Claro. Entonces, en vez de esperar tanto tiempo, prefiero ir a la farmacia y comprar el medicamento. Entonces, eso se ve mucho, de hecho. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿El medicamento es caro o el sistema está fallando? Porque si no abordamos el gran desafío que es que las personas accedan a las políticas públicas, no hay bolsillo que aguante en el tiempo. De todos los medicamentos van a seguir en el tiempo y hacia adelante subiendo de precio a medida que las personas consumen más medicamentos. La población envejece y a medida que envejece inevitablemente tiene que usar más medicamentos. Entonces, si en las políticas públicas están todos, el llamado de acción es hagamos que la política funcione. Cenabast en Chile es el mandatado a comprar todos los medicamentos para el sistema público. Y lo que está haciendo ahora en paralelo es comprarlo para abastecer las farmacias. Sí. El rol de Cenabast es lograr que las personas conecten con sus tratamientos de las políticas públicas. Y en vez de hacer eso, lo que estamos preocupados es de que los compren más barato en farmacia. Entonces la gran reflexión ahí es ¿dónde está el foco del trabajo? ¿En bajar los precios o en la política pública que funcione? Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es atentar contra la calidad. Los precios de los medicamentos tienen un límite. Si uno los sigue empujando a la baja, lo que va a terminar es que la gente recibiendo son medicamentos de mala calidad. Sí. Y eso como industria nosotros no lo vamos a permitir.
A nosotros lo que nos interesa es que los medicamentos sean de buena calidad. Entonces, cuando algunos medicamentos desaparecen del mercado, es porque ya simplemente no se pueden seguir fabricando, no dan los costos. El problema es porque hay regulación, hay fiscalización del ISP, hay normativas que cumplir que son muy válidas y necesarias de lograr. Pero necesitamos que eso en compañía, armónicamente, ¿cierto? Haya una Senabast, hay un Instituto de Salud Pública que lo reconozca y que nos demos cuenta de que es importante que exista una industria en Chile. Entonces Senabast tiene un rol, que es de articular que esos medicamentos lleguen a las personas, pero llegan a través del vehículo correcto, que es en el consultorio, en el hospital, que le llegue el medicamento, como lo hicimos muy bien en la pandemia en torno a la vacuna. La gente no iba a la farmacia a comprar vacunas para el COVID. La gente se vacunaba en Chile, ¿cómo? A través de una articulación de todo el sistema integrado, industria, distribución, política pública, SENA, estábamos todos metidos. Y no hubo ni una persona en Chile que no accediera a su vacuna gratuita. Entonces se puede. No es que no se pueda, lo que se requiere es voluntad y articular todo esto en conjunto. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque de lo contrario nos vamos a quedar sin industria. Yo sé que es cercano de nuevo, pero es muy cercano al comentario. Sí. Pero sin industria no podemos asegurarnos que la próxima vez no tengamos un problema sanitario y que vamos a tener que depender de otro que nos venga a solucionar los problemas. Necesitamos tener nuestra propia industria. Es importante, hay innovación, es de valor agregado, genera productividad en el país y sobre todo nos asegura que las personas tengan sus medicamentos. En esta pirámide de medicamentos que hoy en día nos damos el espacio y el gran desafío de cómo cubrimos estos medicamentos de alto costo, que son fundamentales para un grupo de la población. ¿Pero por qué nos podemos dar ese espacio? Porque el resto de la pirámide está cubierta. Tenemos un montón de medicamentos en Chile que están disponibles para las personas. Entonces, hay países que la discusión es, no tenemos los medicamentos base, los crónicos. Ese es nuestro problema. Nosotros estamos discutiendo lo de arriba porque estamos en un estadio superior. Pero es porque existe una industria que la está empujando para que logremos eso. Entonces, esto es sistémico. No hay nadie que tiene que estar fuera. Necesitamos incorporarlo a todo. Hay cosas en Chile hay medicamentos que no se fabrican en Chile. Y a lo mejor requiere una inversión demasiado alta para que se logren fabricar en Chile de aquí a los próximos 10 años. Bueno, hay que atraerlos de fuera y atraer esa inversión a Chile, ojalá. O traemos el producto o traemos inversión. ¿Cómo nos conectamos con el resto de la región latinoamericana? Para que no solamente tengamos plantas en Chile para abastecer 20 millones, sino que ojalá para abastecer 250 millones de Alianza Pacífico. O quizás 400 millones pensando en el cono sur de América. Entonces los proyectos van cambiando y se va robusteciendo nuestra propia independencia sanitaria. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Tener independencia sanitaria y que podamos decir, solo dependemos de nosotros desde el punto de vista sanitario. Sanitario, claro. Entonces mi medicamento tenía ese rol, es poder detectar y así tenemos un montón de... Que las personas primero se enteren, que creo que es fundamental, que sepan que ese medicamento que está usando está cubierto por una política pública y debería ser gratuito. Y si no lo está usando de forma gratuita, hay razones, ¿cierto?, que las cuales deberíamos trabajar todos en el ecosistema de salud. Y finalmente esa persona, ¿por qué lo está comprando? Porque todo el costo de esperar por ese medicamento gratuito es mayor que en ese momento la persona dice, prefiero cruzar y gastar 5.000, 7.000, 12.000 pesos, 15.000 pesos. Prefieren hacer eso. Y eso es porque el costo es más bajo. Pero medicamentos que cuesten 300.000 pesos no lo pueden hacer. Y esos medicamentos sí hacen todo el proceso de esperar, que los atienda el sistema público, que le diagnostiquen y le entreguen el medicamento. Por eso que, por ejemplo, los productos para el SIDA, los antirretrovirales, sí son usados por el sistema público, porque el costo es muy alto. De 600.000 pesos, por ahí Exacto. más arriba. Entonces, claro, nadie va a comprar esos medicamentos a la farmacia. ¿Por qué esos no? Porque son de alto costo. La persona dice, el viaje completo prefiero hacerlo porque es muy costoso. Pero si el medicamento cuesta 5.000, 6.000, 3.000 pesos, no, es muy larga. La vuelta que tengo que dar es la misma que tengo que dar por un producto de 600.000 pesos. Entonces mejor cruzo la calle y lo compro. Y incremento el gasto de bolsillo. Entonces mi medicamento es una herramienta para que las personas se empoderen y entiendan, ¿cierto?, qué herramientas tiene para tener un buen acceso, que ayude también a la adherencia al tratamiento hacia adelante, que no sea por un tema de bolsillo que no está continuando el tratamiento. Exacto. Y por otro lado, nos da un tremendo mandato a la sociedad y las personas. Háganse cargo de que las políticas públicas funcionan. Y ahí estamos todos mandatados. El que no lo quiere hacer, ese es el problema.
tenemos que juntarnos entre todos y levantar esto. Y lo estamos haciendo. El mismo Colegio Químico Farmacéutico ha adherido de una forma muy positiva a trabajar en esto con el rol que tienen los químicos farmacéuticos, que es sobre todo informar. A la hora que estoy en una farmacia y la persona por alguna razón lo compró, informarle, ¿sabe usted que este medicamento está cubierto por una política pública? A lo mejor hoy día no lo está usando, pero téngalo presente porque en el futuro sí lo puede empezar a usar. Entonces hay un rol ahí que cumplir del químico farmacéutico. Y así con los médicos, así con el Senamast, así con el ISP, todos quienes estamos en este ecosistema. Exacto. De hecho, acá, bueno, en la descripción de este video, para que ustedes puedan acceder, digamos, de manera rápida, ¿cierto? Vamos a dejar el link de la página mimedicamento.cl para que, bueno, al final del video o cuando ustedes quieran, puedan hacer clic solamente y les va a redirigir inmediatamente a esa página. Entonces, bueno, ya para ir, digamos, un poco finalizando, yo me gustaría saber que cómo tal vez ves tú el que las personas puedan, cómo podrían involucrarse o beneficiarse de iniciativas como esta. Primero y fundamental, la transparencia. Mientras las personas se empoderen y entiendan que no todos somos iguales, sino que hay algunos que están interesados en la salud, en mejorar la salud y hacen buenas prácticas, eso es lo primero, empoderamiento. Que las personas entiendan que sus medicamentos tienen cobertura, por ejemplo, y los utilicen y lo exijan. Eso es fundamental, que exijan eso. Nos exijan a todos. O sea, si hay una política pública, esto no es responsabilidad de un gobierno de turno que cumpla o no cumpla. Todos somos responsables. Algunos tienen la responsabilidad de liderar esto, de articularlo, de juntarlo, pero todos tenemos un rol que cumplir, todos. Entonces, primero la transparencia. Segundo, ¿para colar la pregunta? Cómo que las personas básicamente puedan involucrarse o beneficiarse incluso también de iniciativas como, por ejemplo, Mi Medicamento. Perfecto. Por un lado está el conocer quiénes son los actores que estamos en el mercado y sobre todo empoderarse con sus tratamientos. Y segundo, el gran beneficio que tiene es que no puede depender del bolsillo que la persona tenga adherencia al tratamiento. Entonces, mimedicamento.cl lo que apunta finalmente es que la persona no ponga en riesgo su adherencia al tratamiento porque no tiene los recursos económicos para adquirir un medicamento que por política pública está diseñado para que lo reciba de forma gratuita o con un copago muy bajo. Es ese el gran mensaje que hay detrás de mimedicamento.cl. Y claro, a nosotros como gremio, claro que nos interesa mucho que porque al final los medicamentos, las personas conectan igual, van a conectar igual, o a través del sistema público o a través del sistema privado. Pero lo que nos interesa a nosotros es que la persona no abandone el tratamiento, que sea efectivo el tratamiento. Exacto. Y que sea efectivo significa que en el tiempo perdure ese tratamiento, que lo siga usando y no que por un tema de bolsillo, porque no tenga los accesos económicos, abandone el tratamiento. Entonces, lo fundamental es eso, ¿qué es lo que gana con todo esto? Transparencia, empoderamiento y por último, asegurar una buena salud, no porque el bolsillo le aguante, sino que porque estamos en un país donde hay una política pública que se cumple. Eso para entendimiento de todo, y de hecho es una pregunta que también surgió bastante en la publicación que hicimos nosotros anteriormente. Me preguntaron mucho, de hecho, si era para personas solo de FONASA o personas solo de ISAPRE o Capredena también, que hay muchas personas que están adheridas a ese, digamos, ese sistema. Entonces, ¿es para todas las personas independiente de su previsión de salud? Las políticas públicas se diseñan para todas las personas, esta en particular, y lo que son distintos son los canales de implementación. Uno es FONASA, el otro es ISAPRE, y efectivamente hay otras que es como Capredena, pero la política pública es la misma. Entonces, en el caso de FONASA, son los médicos del sector público los que tienen que diagnosticarte y prescribirte. En el caso de ISAPRE, cada ISAPRE destina qué médicos son los que tienen que diagnosticar y prescribir. Entonces, la política pública funciona para ambos. Incluso en el sitio te pregunta, ¿usted es FONASA o es ISAPRE? Claro. Sí. Entonces, están los dos ambientes disponibles dentro del sitio. Acá lo que más me interesa es que las personas despierten en esto, que no entendamos lo que en el tiempo
hemos asumido como que no hemos visibilizado. Y lo hemos resuelto ¿de qué forma? Cruzando la calle y comprando el medicamento, con el gasto que significa. Entonces, lo que tenemos que hacer es despertar de eso y darnos cuenta de que, ¿por qué estoy pagando 5.000, 3.000, 2.000, 1.000? ¿Por qué estoy pagando si no debería tener que pagar? En el caso de FONASA. Y en el caso de ISAPRE hay un copago, pero un copago que es menor. Entonces, y después vienen un montón de cosas que se desprenden de esto. Algunas personas dicen, por ejemplo, claro, pero es que el medicamento que me entregan en el sector público no es el que yo quiero usar. Y ahí caemos en la conversación anterior. Sí, pasa mucho, no el medicamento, sino que de dónde viene el medicamento. ¿Quién es el que está detrás de ese medicamento? ¿Es una empresa nacional? ¿Es internacional? ¿Cuál? ¿De qué país viene? Etcétera. No, quiero de este laboratorio nomás. Exacto. Entonces, es simplemente por marketing. No es por marketing. Es porque detrás está toda esta discusión. ¿Cómo me aseguro que ese medicamento cumple la función que dice cumplir? Entonces, si el Instituto de Salud Pública fiscaliza las plantas en Chile, ok, check. ¿Fiscaliza las de afuera? No las fiscaliza. O muy poco. Entonces, bueno, ya no es lo mismo entonces. Entonces, esta percepción de valor no tiene que ver con que el medicamento viene o no viene de un país. Es si efectivamente de donde viene se está cumpliendo con la normativa, se está haciendo el seguimiento de estas normas GMP para poder asegurar que el bioequivalente se mantiene como bioequivalente en el tiempo. Porque finalmente, claro, si es un medicamento bioequivalente fabricado con normas GMP, esa es la idea. No hay diferencia entre ese y el innovador. El resultado debería ser el mismo. Las normas GMP son esas de buena práctica de manufactura. Por si acaso ahí va. Que esas normas de buena práctica de manufactura lo que hacen es asegurar que aquello que yo en un comienzo mostré, estudié para comprobar de que soy igual al original, perdure en el tiempo. Se mantenga de la misma forma en el tiempo. Y no tenga que cada vez que fabrique tener que volver a demostrarlo. El mismo del queque. Después hago probar el primer queque, pero el próximo queque, ¿cómo te aseguro que es igual? Solamente con un certificado de que lo voy a fabricar con buenas prácticas de manufactura. Exactamente. Que va a ser fabricado igual como el primer queque que te comiste. Entonces, yo te aseguro que el sabor va a ser el mismo. En el segundo, en el tercero y en el 1000. Esas normas son las que tenemos que fiscalizar en Chile, que lo hacemos, y en el extranjero hacerlo también. ¿Y en dónde recae hoy? En el extranjero, muy importante, ¿qué laboratorios son los que están representando a esos extranjeros? Porque al final, si no los estamos yendo a ver al Instituto de Salud Pública, no los va a ver. Bueno, entonces, ¿qué laboratorio del extranjero, quién lo representa en Chile? Claro. Es una empresa que tiene historia, tiene tradición, tiene reconocimiento, está dispuesta a poner en riesgo su imagen, su historia, por un medicamento de mala calidad. Entonces, si eso es un grado de quizás buscar una vía alternativa desde el punto de vista de si estoy seguro o no de que ese queque alguien está preocupado de que todo el tiempo siga fabricándose de la misma forma. Exactamente. Oye, bueno, en realidad, en honor al tiempo, hay un montón de temas en realidad que podríamos seguir conversando, súper interesante, pero tal vez incluso lo podríamos dejar para otra ocasión, o sea, una segunda parte, ¿cierto? Yo creo que a la gente le gustaría harto, porque en realidad yo creo que, y espero obviamente que se hayan llevado algo de esta entrevista, porque esa es la idea, o sea, como comentaba al principio del podcast, este espacio es para que ustedes se sientan, digamos, de alguna manera incluidos en la salud, o sea, no nos vean, por ejemplo, a los químicos farmacéuticos o a los médicos sobre todo como personas a las que no se les puede preguntar, a las personas que no se les pueden hacer, digamos, algún cierto alcance, por ejemplo, con el tema de la receta que muchas veces no se entiende, y de hecho que eso es un problema que igual se ha estudiado, el tema de no entender la letra del médico y que afecta a la adherencia al tratamiento, pero en fin. Pero sí me gustaría que dejara un mensaje final, ¿cierto?, para nuestros espectadores. Y, por ejemplo, ¿qué te gustaría dejarle a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Cuál sería, digamos, de alguna forma, que podría englobar todo lo que hablamos ahora y un mensaje que te gustaría, por supuesto, decirle? Primero, que no están solos. Que como industria nacional queremos acompañar a las personas y al paciente en el éxito de sus tratamientos. Por lo tanto, el primer mensaje muy importante es que no queremos que estén solos, que sientan que existe una industria en Chile que nos pueden exigir, que no somos perfectos y si cometemos errores buscaremos solucionarlos, pero estamos aquí y de aquí no nos queremos mover porque tenemos un rol que cumplir con nuestra sociedad. Segundo, motivar a las personas a que investiguen, que sepan
que se sepan el nombre de los laboratorios que están detrás de los medicamentos que usan. Que sepan quién es y por qué tiene ese medicamento, cuál es la historia que hay detrás. Parecido a cómo funcionan los celulares. Uno compra un celular no por la tecnología que tiene el celular, sino que también por la marca que hay detrás. Y esa marca es porque te transmite quiénes son. Y uno penaliza también. Cuando alguien comete un error, si nadie conoce el nombre de esa empresa, ese error lo pagan todos los de ese sector de la industria. Seamos concretos. En la industria se cometieron errores en el pasado. ¿Quién perdió con eso? La industria completa. Porque las personas no reconocen entre un laboratorio y otro. Pero si las personas reconocieran entre un laboratorio y otro, son capaces de castigar con su preferencia a un laboratorio por sobre el resto. Y ese costo es el que finalmente tiene que darse y no diluirse en toda la industria sin que las personas sepan si es el laboratorio A, el B o el C. Las personas, por favor, tienen que entender quién está detrás de ese medicamento. Y eso yo creo que es un mensaje súper importante. Quiero transmitirle, no están solos, tenemos una industria en Chile, estamos aquí y nos queremos quedar. Por favor, investiguen más, entérense con el Benja también, ahí probablemente tener oportunidades de entrevistar y saber más de la industria nacional. Ahí te dejo las puertas súper abiertas. Y por último, darte un montón de gracias por esta iniciativa, por esta instancia, por darnos este espacio de conversación. Ojalá que las personas tengan a bien esta conversación, los mensajes que nos entreguen. Para nosotros nos sirve mucho también para aprender, porque el dar el paso de comunicarnos con las personas, también necesitamos recibir el feedback de vuelta y saber qué es lo que se entiende, qué es lo que no se entiende, qué palabras hay que dejar de usar. Eso es fundamental, de que estemos más unidos, porque al final el fin es el mismo. O sea, la salud de las personas, mejorar la salud de las personas. Muchas gracias, Nico, y gracias a todos por este espacio de conversación. Perfecto. Muchas gracias a ti, Vicente. De verdad, un honor. Yo sé que más de un aprendizaje se van a llevar las personas que nos están viendo, así que les dejo invitados a seguir viéndonos en el próximo capítulo, que los vamos a estar subiendo semana por semana. Y nada, pues cualquier cosa en los comentarios nos pueden dejar todas sus apreciaciones, dudas, consultas, y por supuesto también lo podemos en alguna instancia incluso responder, quién sabe, ¿ya? Así que nos despedimos acá y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén súper bien. Chao, chao.